como mencioné el lobby, eso lo iba a decir al final, pero lo voy a decir ahora. Porque justo también mencionaste a Grabois, ¿no? Viste que hay una suerte de estigmatización permanente y cada vez más sobre los punteros, intermediarios, en los movimientos sociales, sí, en los barrios, ¿no? Y de los comedores ahora. Y de los comedores. Ayer Milei le dijeron, ¿por qué no llega la comida de los comedores? Porque eran todos fantasmas y se la roban, dijo. Bueno, por eso. Entonces eso está mal. Entonces hay que sacar los intermediarios, tienen que ser directos, no tiene que estar el Estado. No mandan más comida al final. ¿Con quiénes se reúnen esos diputados y esos senadores? Bueno, entonces vos agarrás y decís, están mal esos intermediarios, ¿no? Y los estigmatizan, digamos. Bueno, el poder económico, ¿qué intermediarios tiene? A los lobistas. Los lobistas. Y los lobistas son buenos. Digamos, pero existen, pero ¿no son ellos mismos? No, tenés lobistas, pero que lobistas, la UIA, por ejemplo. No, pero no, hay no, gente que se dedican a eso. Hay gente que va y se dedica a sentarse con cada diputado en representación de las grandes empresas. Y las grandes, digamos, las cámaras tienen un presidente. El presidente de esa cámara, una cámara minera, una cámara de hidrocarburos, una cámara, digamos, tabacalera, no es que está el presidente o el dueño de una empresa minera, petrolera o tabacalera. Tienen a alguien que está ahí. Bueno, ese es el lobista en última instancia. Entonces vos agarrás y esos se reúnen. Barda Analítica. Bueno, Enrique, hablando de lobbies, ¿no? Me pareció interesante esta reflexión de Alfredo Zayat, porque lo que está analizando Zayat acá en este momento es, o tratando de entender, ¿no? Es como si un gobierno cuenta tan solo, ¿no? En el caso del gobierno de Javier Milei, tan solo con 34 diputados en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, puede llegar a lograr una mayoría de 140, 130 y pico, ¿sí? Que ronda, en realidad casi rondó los 140 votos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, para que se apruebe esta ley llamada Ómnibus, después popularmente conocida como ley Ómnibus. Ley Ómnibus, sí. Le han puesto ley Combi y otros motes, pero bueno, el título oficial es Ley de Bases y Fundamentos para la Libertad de los Argentinos. Entonces se pregunta, ¿cómo es posible, ¿no?, que un gobierno con 34 diputados logre estas mayorías parlamentarias? Yo, reflexionando, aunque no vamos a abarcar tanto la propia discusión de la ley, sí. ¿Por qué? Porque ya pasó una semana y hay sobrado análisis, no hay nada nuevo que nosotros podamos agregar, quizás más que verlos desde estas otras perspectivas. Claro. Una de las perspectivas, me acuerdo, y básico, porque siempre se dice, no, la mayoría es automática y todo eso. No, para cada ley individual, incluso existiendo partidos políticos, para cada ley individual hay que construir una mayoría. Uh-huh. Y el gobierno de Milei en su primer intento fracasó, en este intento triunfó. Uh-huh. Triunfó porque decidió jugar bajo las reglas de la política, por lo tanto formando parte de esa regla que él mismo critica. Sí. Y triunfó, y coincido, ¿cómo se hace para construir esas mayorías? No se dice que el jefe de gabinete, porque el presidente no participó en absolutamente nada, claro. Hasta donde llega mi conocimiento, el presidente se desentendió completamente de esto. Los que trabajaron el proyecto es su jefe de gabinete, gente de Cambiemos, gente del radicalismo. Sí. Y sí, ¿cómo puede ser que gente de otros partidos políticos se sumaran al esfuerzo por tratar de empujar esta ley y construir la mayoría necesaria para que conseguir los votos necesarios? Por eso yo creo que si este procedimiento sigue así, habría que empezar a repensar este concepto de oposición, ¿sí? ¿No? Porque, a ver, uno ve la bancada del PRO prácticamente apoyando sin ningún tipo de matices lo que propone el presidente Javier Milei, entonces vos decís, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Opositores u oficialistas? ¿Sí? Es decir, en términos formales uno podría decir, bueno, oficioficialistas, ¿no? O sea, ¿Qué concepto, ¿no? Está bien, oficialista. Oficialista. No oficialismo, lo que no significa ser oposición, porque a veces caemos en este antagonismo
oficialismo versus oposición. Claro, y en realidad la primera minoría, la segunda minoría, o tercera minoría, no es por definición oposición, ¿no es cierto? Lo que propone atender a los lobbies es atender a los realmente los intereses de fondo, ¿sí? Los intereses que representan cada uno de los espacios políticos. En términos concretos, ¿sí? Porque yo no sé, sinceramente es muy difícil saber, habría que hacer una encuesta, un sondeo, de si la gente que votó, por ejemplo, a Cambiemos en primera vuelta, está de acuerdo con que los diputados que vinculados a ese espacio apoyen todo lo que propone el presidente de la Nación, ¿no? No lo sé. Ya que en el balotaje muchos de ellos votaron a Milei, es probable que hay un cierto consentimiento. Sí. Pero es verdad que habrá que preguntarse si estas medidas realmente benefician a sus propios votantes. ¿Sabes qué me estaba acordando mientras preparábamos esto, investigando un poco la palabra lobby? Que nosotros en ciencia política la estudiamos como grupos de poder, grupos de presión, tráfico de influencia, comercios de influencia. Pero si vamos a la traducción literal en la Wikipedia y ponen traductor, es promotor de derechos. Ajá. Promueven defensores de derechos, promotores de derechos, ciertos derechos. Y creo que encaja muy bien en lo que expuso la persona que me acabo Alfredo C. de que no todos tienen derecho a tener sus promotores de derechos. Claro. Personas que están defendiendo los derechos de los impulsores de esta legislación. Bueno. Por ejemplo, hoy estaba leyendo que Mercado Libre anunció ganancias extraordinarias en un país que está en recesión y depresión, ganancias extraordinarias del 71%. Así que hay beneficiados concretos de estas medidas de gobierno. Otros están retrasados con los salarios o sufren la inflación, pero bueno, hay algunos que tienen sus promotores de derechos y logran obtener ganancias interesantes en sus negocios. Porque ahí Alfredo pone el acento en dos cuestiones. Al principio dice, no es lo mismo representar a los derechos de aquellas personas que tienen algún tipo de asistencia social del Estado, ¿no? Porque si vos representás o promovés esos derechos, sos gerente de pobres, sos caudillo, sos puntero y toda una serie de calificaciones denostativas, ¿no? Ahora, si vos sos el representante de Masalín, ¿no? Por decir algo, o Nobleza Picardo, una empresa de tabaco, y no, sos ni siquiera se habla de vos, o sea, ni siquiera está en la agenda, ¿sí? Porque acá, eso es lo interesante también, porque y hay una cuestión acá, lo estoy pensando ahora, ¿no? Reflexionando con vos, la cuestión, el tratamiento mediático que se le da a esto, ¿no? Se pone más el acento en la verborragia de Loredo, ¿no? Haciendo toda esta pantomina gritando, y qué fea que es esta ley, qué fea, qué terrible, pero ¿saben qué? La voy a votar, ¿no? O sea, o Margarita Stolbizer con un poco menos de dramatismo, también lo mismo, fíjense acá, fíjense allá, esto no está bien, esto no está, pero no vamos a hacer un impedimento. Y en realidad, perdón, ¿no? Y cerrando un poco la idea, y en realidad lo que está de fondo, que estos diputados, y es una pregunta abierta, digo, ¿a quién representan? ¿A quienes lo votaron o a las personas que representan derechos de corporaciones, de empresas, ¿no? Claro está. Y me hiciste acordar, mencionaste la tabacalera y estaba pensando en lo mismo. Porque pasó con las tabacaleras algo muy especial. Sí. Se aprobó, a pesar de que no formaba parte del proyecto de ley de La Libertad Avanza, se incorporó en la misma sesión el impuesto a las tabacaleras. Un impuesto que obviamente las provincias como Tucumán se opone, pero que contó con la mayoría suficiente, y me pareció interesante que incluso la oposición, es decir, Juntos por el Cambio. Unión por la Patria, Unión por la Patria tuvo una parte que se abstuvo de votar para facilitar que se incorpore este concepto dentro de la ley. ¿Se abstuvo de votar o votó a favor? No sé, te iba a preguntar a vos para hacerme memoria justamente de eso, porque hubo divisiones y justamente hubo un movimiento de lobby que atraviesa todos los partidos políticos. No queda mayor evidencia
de que hubo lobby en este proceso de construcción de una ley que en el impuesto al tabaco. Un proyecto de ley que no estaba, pero que sí estaba, que lo metieron, pero apoyó a algunos de los sectores, no apoyó a ninguno de los sectores. Hubo divisiones tanto en el oficialismo, en el ¿cómo dijiste vos? Opo-oficialismo. Opo-oficialismo, e incluso en la oposición, que supuestamente se opone a todo, y acá aceptó avanzar con ese concepto. Así que sí, el tema es que no hay mucha información en Argentina sobre cómo funciona el tema de los lobbies. Es que no hay información porque justamente no es tema de agenda en los medios, ¿entendés? Es siempre esta cuestión de prestarle más atención a los discursos, de estas chicanas personales y no ver qué es lo que está realmente, lo sustancial que está en el fondo de todo esto. Así que bueno, y vamos a ver cómo continúa todo esto, pero por lo pronto son bloques distintos, ¿sí? Distintos tipos de oposición. Y habrá que ver cómo este debate se traslada al Senado, sí. Donde de hecho hay expresiones concretas de sindicatos, de cámaras industriales, sí, diciendo no nos movimos ahora sí hay que moverse. Es decir, que hay abiertamente dicen que están haciendo lobby. Por ejemplo, la CGT. Claro. Y esto está mal. A ver. Ojo, otra cosa que se introdujo a último momento, Enrique, es el tema de la reforma laboral. Los puntos de reforma laboral no estaban previstos en el proyecto original. Sí. Por eso, aunque es una ley acotada en algunas cosas, en realidad no es tan acotada. Claro. Es verdad eso. Parda Analítica.